Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida a este tiempo que tenemos con relación al mensaje de la palabra del Señor. Para el día de hoy tenemos como título a nuestro mensaje Buenas noticias. Buenas noticias, ese es el título que tenemos para hoy. Y vamos a trabajar con el tema del Evangelio. Vamos a estar trabajando con el tema del Evangelio. Y vamos a estar en el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 14. Del verso 14, 15 y 16. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias en esta hermosa mañana, este hermoso día. Te damos gracias, Padre amado, por tu palabra, por tu misericordia, por tu gracia, por esa obra de salvación que es en Cristo Jesús. Queremos poner este mensaje, esta palabra en tus manos y pedirte, Padre lindo, que todo oyente pueda ser bendecido, que pueda entender el mensaje, que pueda atesorarlo en su corazón y ponerlo por obra. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, buenas son noticias. Y buenas noticias es lo que necesitamos escuchar, ya que vemos continuamente que los medios de comunicación, la televisión, la radio, están saturados de malas noticias. Para la humanidad hoy en día, las malas noticias es algo en que se le pone atención. La guerra, los robos, los asaltos, las violaciones y todo eso es un boom en las redes sociales. Todo el mundo quiere escuchar qué es lo que sucede, qué es lo que acontece, que la ancianita se cayó, que el gato quedó colgado en el techo, etcétera. Todas las malas noticias son bien apetecidas por la sociedad hoy en día, pero esas buenas noticias no venden, esas buenas noticias no alegran para muchas personas. En este caso traemos nuestro título Buenas noticias, y esas buenas noticias no es más que hablar acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, finalmente se apareció a los 11 mismos. Esto es cuando Jesús resucita y posteriormente se le aparece a sus discípulos. Dice, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús reprochando la dureza del corazón, no solamente de sus discípulos, sino de muchas personas que hoy en día endurecen su corazón, tienen su corazón endurecido, se les comparte la palabra, se les comparte el Evangelio, no quieren saber nada del Evangelio, tienen un corazón duro. Pero sigue diciendo la palabra del Señor, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto se conoce, amados hermanos, como la gran comisión, la misión, lo que Jesús encarecidamente le entrega a sus discípulos, que vayan y prediquen el Evangelio. Número 1, ¿qué es el Evangelio? Amados hermanos, el Evangelio son las buenas noticias de salvación y de vida eterna para los pecadores. Ese es el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, el Evangelio es estrictamente hablar de la obra redentora, de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio, o sea, son las buenas noticias de perdón, las buenas noticias de reconciliación, las buenas noticias de sanidad, de salvación, de bendición, de provisión. Todo en Cristo Jesús. Hay muchas personas que buscan la bendición, quieren que Dios les dé bendición, que Dios les dé provisión, que Dios perdone sus pecados,
que Dios los defienda, que Dios les provea, les sustente, etcétera, etcétera, pero sin acogerse a el brazo, por decirlo así, la mano con la que Dios bendice al ser humano. Dios bendice al ser humano a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendijo al ser humano a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendecirá al ser humano a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el único medio. Es el único intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Así que muchas personas anhelan, desean, ruegan y piden y le piden y quieren que Dios les bendiga, que Dios les ayude. Y Señor, sáname, sálvame. Mira, estoy enfermo, estoy atribulado, estoy pasando por una situación X, pero no quieren recibir la bendición, porque esa bendición es única y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias es que Cristo Jesús es esa mano con la cual Dios está bendiciendo al ser humano. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Las buenas noticias de salvación y vida eterna para los pecadores, amados hermanos. ¿Quién? Segundo puntico sería ¿quién es el Evangelio? No qué es el Evangelio, sino quién es el Evangelio. Entendemos, amados hermanos, que Cristo es el Evangelio. Él es la buena noticia para todos los seres humanos. Él es esa buena noticia para todos los seres humanos, amados hermanos. Cristo es el Evangelio. Cuando Jesús le entrega, le da esa misión, los comisiona a sus discípulos a predicar el Evangelio, les estaba diciendo: vayan y hablen de mí, vayan y cuenten de mí, vayan y hablen, digan, cuenten todas las cosas que vieron y escucharon acerca de mí. Ese es el Evangelio, amados hermanos. Cuando se predica el Evangelio, cuando hablamos del Evangelio, hablamos acerca de ese Cristo Jesús, de ese Hijo de Dios, el unigénito del Padre, ese que nació de una virgen, ese que creció, ese Jesús de Nazaret, ese que predicó, enseñó, hizo milagros, hizo prodigios y se entregó a la misma muerte para llevar nuestros pecados. Se ofreció como un sacrificio vivo para que usted y yo, amados hermanos, pudiésemos tener el perdón de nuestros pecados. Cristo Jesús, que no solamente a través de su sacrificio y a través de su muerte sepultó nuestros pecados, sino que en su resurrección nos da un nuevo comienzo, un nuevo inicio, un nuevo génesis. Nos da un nuevo comienzo para nosotros. Nos reconcilia con el Padre y nos permite, nos añade, nos incorpora dentro de esta hermosa familia de la fe. Por eso, amados hermanos, que Cristo Jesús son esas buenas noticias. Muchas personas hoy en día están completamente sumergidas en el presente, completamente sumergidas en el mundo, en las redes sociales, están sumergidas en el trabajo, en el sustento, posiblemente en la salud. O sea, están ocupados, saturados de tantas cosas. Se les ha olvidado, para muchas personas, se les ha olvidado el día de mañana. Amados hermanos, el día de mañana es importantísimo. Muchas dirán: no, hermano, pues que a usted le hace falta leer ahí en el Evangelio de Mateo, ahí mismo en el Sermón del Monte, donde dice: no os afanéis por el día de mañana. Amados hermanos, estoy hablando del día de nuestra muerte, después de la muerte. Muchos no se han sentado a meditar por un momento qué será el día después de la muerte. ¿Qué pasa cuando yo muero? ¿Qué pasa cuando nuestra alma se separa de este cuerpo? ¿Qué pasa?
¿Será verdad lo del infierno? ¿Será verdad lo del cielo? Muchas personas se cuestionan e inclusive tratan de ignorar ese acontecimiento. Tratan de acallar su conciencia frente a esa realidad de qué será después de la muerte. Amados hermanos, la palabra del Señor dice ahí mismo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La condena. El infierno, amados hermanos, es una realidad que muchos quieren ignorar. Y todos piensan que llegarán a sus 100, a sus 120 años. Piensan que tienen la vida comprada como Matusalén, pero no, amados hermanos. Nosotros tenemos nuestros días contados y todos están registrados dentro del plan y dentro del propósito de Dios. Unos a temprana edad, otros a corta edad, unos ya ancianos, otros jóvenes. Amados hermanos, la muerte llega en cualquier momento. Cuando golpea la puerta, ya no hay nada que hacer. Pero mientras tenemos vida, amados hermanos, es importante que nosotros nos acojamos a las buenas noticias, esas buenas noticias que Dios nos ha comunicado. Envió su mensajero, ese mensajero Cristo Jesús. Y no solamente el mensajero vino a traer las buenas noticias, sino que ese mismo mensajero es la bendición que Dios nos otorga a todos los seres humanos. Amados hermanos, ¿quién es el Evangelio? Cristo Jesús es el Evangelio, es esa bendición, es ese perdón de pecados. Qué tremendo, amados hermanos. Puntico número 3 dice: ¿cuál es la implicación y la misión del Evangelio? La implicación y la misión del Evangelio. Número 1, implica ser parte de la obra salvadora con evidencias firmes, evidencias sólidas de una fe genuina, amados hermanos, de una fe auténtica y de un arrepentimiento verdadero. Cuando una persona ha sido bendecida con esas buenas noticias, ha sido bendecida con el Evangelio, ha sido bendecida con el perdón de los pecados, esa persona tiene que dar a conocer. Se da a conocer a través de evidencias firmes, sólidas, de una fe, de un perdón, de un arrepentimiento, amados hermanos. Hoy en día hay muchos cristianos de título solamente, pero muy pocos los que han degustado de esa salvación, que han degustado de ese nuevo nacimiento. Por eso es de suma importancia que se continúe, que se predique, aún dentro de los mismos templos, que se predique acerca del Evangelio. Por si quizás Dios, de acuerdo a su voluntad, les conceda el don del arrepentimiento. Qué precioso, amados hermanos. Cuando predicamos el Evangelio es como cuando esparcimos semillas sobre la tierra. Alguna caerá al pie del camino, otra caerá sobre las piedras, otra sobre los espinos. Pero déjeme decirle, amados hermanos, que todo lo que esté dentro del plan de Dios caerá en buena tierra y dará fruto al 30, al 60, al 100 por uno, amados hermanos, conforme lo enseña la palabra del Señor. Por eso es de suma importancia que los creyentes den evidencia sólida de su fe, de ese verdadero perdón, de ese verdadero arrepentimiento. Es de suma importancia porque es parte de esa gran comisión. No es solamente pararnos en un púlpito y decir: amados hermanos, Cristo te ama, Cristo te salva, Cristo, etcétera, etcétera. No, amados hermanos, el primer paso, la primera evidencia de que hemos asumido esa ordenanza, es una ordenanza predicar el Evangelio para la iglesia del Señor. Y ese primer paso es
una evidencia firme de que verdaderamente hemos sido salvos. ¿Cómo podremos nosotros decirle a una persona, mira, Cristo te ama y Cristo te salva cuando ni siquiera yo he experimentado esa gloria? Qué ilógico. Pues así pasa, amados hermanos, con muchas personas que hoy se mofan de predicar el evangelio, se mofan e inclusive se lucran a través del evangelio. Qué vergüenza, amados hermanos, qué vergüenza. Pero hay muchos que se lucran del evangelio, prometiendo salvación para las personas en donde ellos mismos no han sido salvos. Por eso el paso número 1, la implicación de ese evangelio, de aquellos que han sido llamados a esa gran comisión, es evidencias sólidas de una fe auténtica, de un arrepentimiento genuino. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos? Les dice, le reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Amados hermanos, la gloria, la victoria de nosotros los creyentes de la iglesia de Cristo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo resucitó entre los muertos y así como Él resucitó entre los muertos, nosotros resucitamos juntamente con Él para la gloria de Dios Padre. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, número 1, la implicación de ser parte de esa obra salvadora, de ser parte de esas buenas noticias, es una evidencia firme, sólida de una fe auténtica, genuina y un arrepentimiento verdadero. Y número 2, el evangelio concierne al deseo de dar a conocer la gloria de ese evangelio. Aunque es un mandato, aunque es una ordenanza, amados hermanos, eso fluye, eso nace del corazón. Cuando hemos degustado, cuando hemos experimentado esa bendición, deseas compartirlo con otra persona, deseas compartirlo con otras personas. No es, ay hermano, te invito a mi iglesia, te invito a la congregación, mira que allá hay desayunos, allá hay almuerzos, mira que tenemos una comunidad hermosa, mira que allá hay baloncesto, allá hay canchas de tenis, si usted viera, eso está, hay gimnasio, queremos invitarte para que te diviertas, para que salgas de la rutina, mira allá se cantan, hay unos cantos hermosos. Amados hermanos, eso no es predicar, invitarle a una persona que vaya a la congregación no es predicar el evangelio. Predicarle el evangelio, amados hermanos, concierne en que si es una persona en el camino se le hable de Cristo Jesús. Cristo resucitó entre los muertos, Cristo vino, es el Hijo de Dios, Cristo dio su vida por usted, por mí, en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque si Él no nos salva de la condena del pecado, sencillamente nuestro destino después de la muerte es el infierno. Simple. Y Cristo nos otorga el reino, abre las puertas del reino de los cielos para nosotros gratuitamente, gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, gracias a esa resurrección de entre los muertos. Amados hermanos, se les siembra la semilla y Dios se encargará de que esa semilla germine. Dios se encargará de hacer la obra. Pero se invita con ese sentido, venga a la congregación, allá hay unos cantos hermosos, allá hay unos cantos maravillosos, venga, pues las personas van buscando los cantos, van buscando la piscina, van buscando el picnic, van buscando la hamburguesa, van buscando las cosas atractivas del mundo y sobre todo cuando se les dicen que es free, que es gratis, pues las personas llegan. Hace tiempo vi una noticia, hace unos años, una noticia que había una iglesia que estaba dando cerveza gratis para que las personas llegaban. Claro, todos los borrachitos llegaban y cerveza gratis y tomaban y después se iba. Y no, que esa era la forma de predicar el evangelio. Amados hermanos, las buenas noticias son la salvación y la vida eterna para los pecadores, y esas buenas noticias solamente las encontramos en Cristo Jesús. Compartamos el evangelio.
conoces, quieres compartir, posiblemente no tienes la elocuencia, no tienes la sabiduría, pero tienes recursos, una predicación, una enseñanza, un mensaje que hable acerca. Mira, te comparto esto, voy a compartirte esta palabra, voy a compartirte este mensaje, voy a compartirte esta enseñanza. Hay muchos expositores bíblicos sólidos con buenos mensajes del evangelio de salvación con los que podemos bendecir a una persona. Compártalo. Podemos compartir y compartimos imágenes y compartimos fotos y compartimos videos y compartimos. Amados hermanos, compartamos el mensaje, compartamos la palabra del Señor. Si has escuchado mensajes buenos, compártalo con la gente, con tus hermanos, sobre todo con esas personas que no conocen al Señor. Pero no cometamos el error de invitar a las personas a que sean parte de algo que el mundo ofrece a diestra y siniestra. Compartámosle a la gente las buenas noticias, y esas buenas noticias son Cristo Jesús. Amados hermanos, no nos cansemos, hemos sido llamados, comisionados. Este es un mensaje para la iglesia del Señor, para aquellos que han sido bendecidos con la salvación, pero también es un mensaje para aquellos que no conocen al Señor, para que deje de estar buscando los cánticos, para que deje buscando la alabanza, para que deje de estar buscando que el teatro, que en esta sí hacen esto, que en esta hacen ciclismo, que en esta... No, amados hermanos, nosotros vamos a un templo sencillamente a darle gracias a Dios por esa salvación, a darle gracias a Dios por mi vida, por la gloria de la vida eterna, para darle gracias a Dios, para escuchar su mensaje, para que ese mensaje oriente mi vida, para que ese mensaje transforme mi vida, transforme mi corazón y yo pueda, amados hermanos, degustar de esas buenas noticias y compartirla con mis amigos, con mis familiares, amados hermanos. Hay una palabra ahí en las Escrituras, ahí en Corintios, hablando acerca de que dice la palabra, y las mujeres callen en la congregación. Amados hermanos, no está hablando que las mujeres no hablen, que no prediquen, que no enseñen. Está hablando sencillamente dentro de ese contexto cultural que se comenzaba a predicar la palabra y ya las mujeres estaban interesadas de la palabra y hablando y preguntando, ¿y qué dijo fulano? ¿Y qué dijo? ¿Y qué fue lo que esto? Y claro, se armaba un alboroto, porque las mujeres se sentaban en la parte de atrás, los hombres se sentaban en la parte de adelante. Entonces, dice el apóstol, la mujer calle y pregunte en su casa. Pregúntele a su esposo en su casa acerca del mensaje. Entonces, cuando nosotros vamos a la congregación, posiblemente no, el esposo, la esposa no van, pues nosotros escuchamos, tomamos nota del mensaje, llegamos a casa y compartimos esa palabra. Mire, hoy la enseñanza, ven, siéntate, quiero compartirte. Eso fue lo que nos enseñó el pastor, el maestro, el diácono, el ujier, el que le tocó la enseñanza. Mira, nos compartió esta palabra, quiero compartirla contigo. ¡Tum! Ahí está. Primer objetivo, la persona que queda en casa, los hijos, etcétera. Amados hermanos, compartamos la palabra del Señor, es la gran comisión, es el mensaje para nosotros los creyentes, es la comisión, la ordenanza para nosotros los creyentes. Demasiadas personas dentro de los templos, demasiadas personas, pero si todas esas personas salieran a compartirle la palabra a una sola personita, amados hermanos, eso sería una bomba impresionante. Pero no, queremos simplemente que sea el pastor, el líder, el que vaya y le predique a las personas. No, amados hermanos, tenemos recursos, tenemos Biblias, tenemos libros, tenemos enseñanzas, predicaciones, audios, videos para compartir la palabra. Utilicemos. Pidámosle al Señor, Señor, dame sabiduría. ¿Hay alguna persona que tienes en mente, amado hermano, amada hermana, que no conoce del Señor? Comienza a orar por esa persona. Ora por esa persona. No vayas al reino de los cielos solo o sola. Ve con alguien. Invita a alguien.
Esto es una invitación no para que vayan a congregarse en un templo, meterse, encerrarse en 4 paredes, amados hermanos. Esta es una invitación que usted le está dando, le está haciendo a una persona para que vaya al reino de los cielos. No vaya solo, no vayamos solos. Llevemos a alguien, invitemos a alguien. Dile, ¿quieres ir conmigo al reino de los cielos? Te invito. Cristo Jesús es esa boleta, es esa entrada, ese ticket, es esa puerta, es ese camino, amados hermanos, es ese barco. Ven, móntate conmigo en esta barca que nos lleva al reino de los cielos. Va a haber turbulencia, dificultades, problemas en el camino, pero no nos vamos a preocupar porque el Maestro está ahí con nosotros. Qué tremendo, amados hermanos. Para ir terminando, la gran comisión es una obra que se hace fuera del templo, amados hermanos, no dentro del templo. Fuera del templo para la iglesia en general. Dentro del templo se edifica, se fortalece, se ora, se ruega, se clama, se adora, se exalta. Pero fuera del templo, amados hermanos, hay mucho trabajo, sobre todo ahorita en estas temporadas, en estas vísperas ya de la Navidad, que muchos aman y defienden estas fiestas, estas celebridades. ¿Qué más? Si amas estas festividades es porque entiendes que esa personita que nació ahí en un establo, esa personita es el Hijo de Dios, que no quedó en un establo, que no quedó ahí como un niño, que Él creció y ya adulto, Él se dio a conocer como el Redentor, el Salvador, el que daría su vida para el perdón de nuestros pecados y otorgarnos a nosotros esa gloria de la vida eterna. El reino de los cielos para todos los que anhelan y desean, quieren ser parte de esa gloria. Amados hermanos, ahí está. Las palabras del apóstol Pablo, para terminar, las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. No me avergüenzo, amados hermanos. Si ha sido bendecido con esa gloria de salvación, si ha sido bendecido con esas buenas noticias, usted y yo, amados hermanos, no podemos avergonzarnos del evangelio. Qué precioso, amados hermanos, qué hermoso. Bien, dejamos hasta aquí. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por este mensaje. Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, Padre lindo, por tu palabra. Te damos gracias porque hoy nos recuerdas que hay una misión, hay una ocupación. Ocuparnos en esta gloria de salvación es ocuparnos también en predicar el evangelio. Llevar esas buenas noticias a aquellas personas que no las conocen. Por eso pedimos que nos proveas de la sabiduría. Nos proveas, Padre amado, de los recursos que necesitamos para poder compartir esa palabra. Los medios que necesitamos para compartir esa palabra. Y pedimos, Señor, que cada palabra que se predique, esa palabra pueda ser sembrada en esos corazones y produzca ese glorioso fruto, no solamente de perdón y arrepentimiento, sino también de vida eterna. Gracias te damos, Padre lindo. Pedimos salvación para el que no la tiene. Aquellos que posiblemente están escuchando este mensaje, yo te pido, Señor, que seas tú tocando sus corazones y que seas tú otorgándoles ese don del arrepentimiento para salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.
Bien, amado hermano, amada hermana, si este mensaje ha sido de bendición para su vida, compártalo con otras personas. Que Dios los bendiga. Y si quieres saber más de nuestro material, de nuestras enseñanzas, puede buscarnos ahí en Facebook, en Instagram, o puedes ir a www.ministeriosededificar.com. Que Dios los bendiga.